12 hombres en pugna es a menudo alabada como una de las mejores películas de todos los tiempos, pero detrás de su serio escenario de sala de tribunal se esconde un cofre de tesoros de hechos extraños, sorprendentes y francamente bizarros. ¿Sabías que esta película legendaria se rodó en menos de un mes con un presupuesto muy limitado y casi a nadie le importó cuando se estrenó? ¿Cómo es que una película que fracasó en los cines termina en todas las listas de las mejores películas décadas después? Quédate, porque la verdad sobre 12 Angry Men es más extraña que la ficción. Toda la película casi nunca se hizo. Aquí hay una sorpresa. La película que ahora todas las escuelas de cine adoran casi no sucedió. ¿Por qué? Porque los ejecutivos del estudio pensaron que era demasiado aburrida. Piénsalo. 12 hombres sentados en una sola habitación, sudando, discutiendo y ni siquiera lanzando un solo golpe. En una era en la que el público quería épicas gigantes como los 10 mandamientos o westerns explosivos, 12 hombres en pugna parecía una obra de teatro televisiva que haría dormir a la gente. United Artists solo accedió a respaldar el proyecto a regañadientes después de que Henry Fonda y el escritor Reginald Rose prometieran mantener los costos extremadamente bajos. No estaban bromeando. El presupuesto era tan ajustado que incluso las decisiones de producción más simples tuvieron que reducirse al mínimo. Y sin embargo, esa configuración aburrida se convirtió en una de las piezas de cine más fascinantes jamás hechas. Irónicamente, lo que los ejecutivos pensaban que mataría la película, la única habitación, la falta de acción, se convirtió en su superpoder. Creó claustrofobia, tensión y una atmósfera de olla a presión que las películas de acción solo pueden soñar. Imagina si los ejecutivos hubieran conseguido lo que querían y la hubieran cancelado. El mundo del cine habría perdido una obra maestra. A veces, lo que parece aburrido en papel termina reescribiendo las reglas de la narración. Henry Fonda solo produjo una película, esta. Henry Fonda fue uno de los actores más respetados de Hollywood, pero no estaba exactamente interesado en el caos detrás de cámaras de la producción. Hizo solo una excepción, 12 hombres en pugna. A Fonda le encantó tanto la obra de televisión de Reginald Rose que la defendió personalmente y puso dinero para que se realizara. Esto fue un gran riesgo. Si la película fracasaba, y recuerda, muchos pensaban que lo haría, el nombre de Fonda estaría vinculado a un desastre. ¿La parte divertida? Odiaba producir. Más tarde, admitió que las interminables reuniones, negociaciones y presupuestos lo volvían loco. Fonda dijo que prefería centrarse en actuar en lugar de en el papeleo y la política. Entonces, después de 12 hombres en pugna, Juro no volver a producir nunca más. Piensa en eso. Esta única apuesta fue su primer y último intento como productor. Afortunadamente para nosotros, su única incursión en la producción dio al mundo una película que ha perdurado generaciones. Sin el impulso personal de Fonda, hay una buena posibilidad de que 12 hombres en pugna se hubiera quedado como otro drama televisivo olvidado. En cambio, su apuesta le dio la vida en la gran pantalla que merecía, y aunque Fonda odiaba el trabajo, la historia lo recuerda no solo como la estrella, sino como el hombre que hizo posible la película. Se rodó en solo 21 días. 21 días. Eso es todo lo que se necesitó para filmar uno de los mejores dramas judiciales de todos los tiempos. Para ponerlo en perspectiva, algunos éxitos de taquilla modernos tardan 200 días solo para lograr las secuencias de acción. Sidney Lumet, un director de cine debutante en ese momento, trabajó como una máquina. Venía de la televisión y el teatro, donde los tiempos de entrega rápidos eran la norma. Así que trató a 12 hombres en pugna de la misma manera. Ensayar mucho, luego filmar rápido. El elenco pasó 2 semanas en una sala de ensayo repasando el guión una y otra vez, hasta que cada línea fluyera naturalmente. Para cuando las cámaras comenzaron a rodar, los actores estaban tan sincronizados que podían clavar escenas enteras en una sola toma. Por eso, la película se siente tan cruda y natural. No estás viendo a hombres actuando. Estás viendo a hombres discutir, sudar y desmoronarse en tiempo real. Y aquí está el truco. Ese horario intenso en realidad aumentó la tensión. Con todos atrapados en el set juntos, a veces se encendían los ánimos, añadiendo autenticidad extra a las discusiones en pantalla. Al terminar en solo 3 semanas, Lumet no solo ahorró dinero, sino que también capturó un rayo en una botella. El ritmo de la película, su energía claustrofóbica y su intensidad simplificada deben algo a esa loca carrera de 3 semanas. El presupuesto era diminuto, solo $350,000 a $400,000.
$1,000. Seamos honestos, Hollywood generalmente lanza montones de dinero a las películas, incluso en la década de 1950. ¿Pero 12 hombres en pugna? Se hizo por lo que apenas cubriría el catering de un éxito de taquilla hoy en día, entre $350,000 y $400,000. Incluso para los estándares de la época, eso era una miseria. Debido al bajo presupuesto, no había decorados elaborados, ni disfraces elegantes, ni acrobacias para complacer al público. Casi toda la película tiene lugar en una claustrofóbica sala de jurado, con solo unas pocas tomas rápidas afuera. Los actores llevaban trajes ordinarios y los accesorios podían caber en un pequeño armario de almacenamiento. Pero en lugar de ser una debilidad, el bajo presupuesto obligó a Lumet y su equipo a ser creativos. Se apoyaron en el movimiento de cámara, la iluminación y una edición ajustada para crear suspense en lugar de depender del espectáculo. ¿El resultado? Una clase magistral de cómo hacer más con menos. De hecho, ese pequeño presupuesto puede ser la razón por la que la película aún se siente atemporal. No hay nada llamativo que la feche, ni efectos especiales exagerados o trucos, solo puro drama humano. Y cuando te das cuenta de lo poco dinero que se invirtió, el logro se vuelve aún más extraño e impresionante. Es prueba de que la genialidad no necesita una billetera abultada, solo la visión correcta. La película en realidad fracasó en los cines. Aquí está el giro más extraño de todos. 12 hombres en pugna no fue un éxito de taquilla. De hecho, apenas causó impresión cuando se estrenó por primera vez en 1957. Claro, cubrió sus costos, pero no estaba generando las cifras de las que los estudios presumían. Ganó alrededor de $1 millón, lo cual suena decente, pero comparado con los mega éxitos de la época, eso era calderilla. El problema fue el momento. A finales de la década de 1950, el público acudía en masa a los cines para ver musicales coloridos, épicas históricas grandiosas o westerns duros. Una obra en blanco y negro sobre jurados discutiendo en una sala calurosa no era precisamente lo que se consideraba entretenimiento para un sábado por la noche. Los críticos la respetaron, pero el público en general se encogió de hombros. Pero aquí es donde la historia da un giro. Cuando la televisión se convirtió en un elemento básico en los hogares de Estados Unidos, 12 hombres en pugna encontró nueva vida. Su ambiente íntimo y guión cargado de diálogos se tradujeron perfectamente a la pantalla chica. De repente, la gente estaba descubriendo la película en las salas de estar, y su reputación creció. Con el tiempo, las repeticiones, las proyecciones escolares y las adaptaciones internacionales transformaron lo que una vez fue un éxito modesto en un clásico global. Es una extraña ironía. Una película que no tuvo buen desempeño en taquilla terminó convirtiéndose en una de las películas más queridas y estudiadas en la historia del cine. A veces, el público no reconoce la grandeza en la primera ocasión, pero la historia eventualmente se pone al día. Los ángulos de cámara fueron diseñados para hacerte sentir claustrofóbico. Desde el principio, Sidney Lumet sabía que tenía un problema. ¿Cómo mantienes al público pegado a sus asientos cuando 12 hombres están sentados alrededor de una mesa sin hacer nada más que hablar? La respuesta fue un trabajo de cámara astuto. Lumet y el director de fotografía, Boris Kaufman, utilizaron una estrategia que es casi invisible al ojo, pero poderosa en efecto. Al comienzo de la película, la cámara se sitúa más alta y más lejos, dándote una sensación de espacio, pero a medida que las discusiones se intensifican, el lente se va acercando lentamente y se ajusta más, presionando más cerca de los rostros de los actores. Al final, la cámara está filmando hacia arriba, haciendo que el techo parezca más bajo y la habitación se sienta como una olla a presión. Puede que no lo notes conscientemente, pero tu cuerpo sí. Te hace sentir atrapado junto a los jurados, retorciéndote mientras el aire se vuelve más pesado y los ánimos se caldean. Por eso la película nunca se siente aburrida. Está diseñada para apretarte emocionalmente con cada fotograma. Lumet admitió más tarde que esto era un truco psicológico deliberado. Quería que la audiencia experimentara la misma incomodidad que sentían los jurados, por lo que los ángulos cambiantes de la cámara se convirtieron en un personaje silencioso en la sala. Es uno de los usos más extraños e inteligentes de la cinematografía en la historia del cine, tomando un guión estático y haciéndolo palpitar con tensión. Sin nombres, solo números. Si alguna vez has visto la película de cerca, notarás algo extraño. Los jurados no tienen nombres. Durante casi toda la película se les menciona solo por números. Jurado 3, Jurado 8, Jurado 10.
Estos hombres están despojados de identidad, estatus e historia. ¿Por qué? Porque en una sala de jurado, nada de eso se supone que importa. Se supone que todos deben ser. Igual, solo 12 extraños decidiendo un caso de vida o muerte. Es una elección narrativa audaz y una que hace que la película se sienta extrañamente universal. Puedes proyectar a quien quieras en esos hombres, tu vecino, tu compañero de trabajo, incluso tú mismo. El anonimato también intensifica los temas de prejuicio. Sin nombres ni antecedentes, los sesgos que vemos en pantalla reflejan los prejuicios crudos de la sociedad en general, en lugar de rencores personales. Aquí está el giro. Es solo en los momentos finales de la película, después del veredicto, que dos jurados intercambian nombres casualmente. Es casi impactante. Como recordar de repente que estas personas son individuos reales. Después de todo, ese pequeño detalle refuerza la idea de que la justicia no debería tratarse de la identidad personal, sino de la equidad. Es uno de esos detalles que si parpadeas, te lo pierdes y que hace que la película se quede en tu mente. Un truco sudoroso, literalmente. Uno de los detalles más memorables de la película es los sudorosos que se ven todos. Prácticamente puedes sentir el calor irradiando de la pantalla. Pero, ¿cómo lo logró Lumet? La respuesta es tanto práctica como hilarante. El set fue deliberadamente sobreiluminado con pesadas lámparas de estudio, lo que convirtió la sala del jurado en una auténtica sauna. El equipo incluso subió la temperatura para que los actores se sintieran genuinamente incómodos. Además, los tramoyistas rociaban a los actores con botellas de agua para mantener la ilusión de sudor goteando durante toda la filmación. Los equipos de maquillaje retocaban y volvían a aplicar brillo entre tomas, asegurándose de que cada gota de sudor captara la luz. El efecto fue tan convincente que el público a menudo comenta lo sofocante que se siente la película. Y aquí está la parte divertida. Algunos de los actores se calentaron tanto que comenzaron a desmayarse durante las tomas largas. La producción los empujó físicamente, lo que solo añadió al sentido de realismo. Cuando ves al jurado 7 secándose la frente con frustración, o al jurado 3 golpeando la mesa con sudor corriendo por su cara, eso no es actuación, es supervivencia. El sudor se convirtió en un personaje propio en la película, recordándonos que la justicia no ocurre en salas de tribunal impecables, sino en espacios humanos desordenados e incómodos. Un actor se desmayó en el set. Las condiciones intensas del rodaje no eran solo trucos cinematográficos, afectaron al elenco. Lee Jutta, Cobb, quien interpretó al explosivo jurado 3, estaba tan agotado por los interminables ensayos, el calor sofocante y las escenas emocionalmente intensas que, según se informa, colapsó durante la producción. El personaje de Cobb es el jurado más ruidoso, terco y agresivo en la sala, y llevar esa intensidad emocional día tras día fue brutal. Cobb era un actor poderoso, conocido por dar todo lo que tenía a un papel, pero el esfuerzo físico y mental de 12 hombres en pugna lo llevó al límite. Se dice que después de desmayarse, lo revivieron, lo sacudieron y volvió directamente a filmar. Ese tipo de determinación es parte de por qué su actuación sigue siendo recordada como una de las más poderosas en el cine. Irónicamente, el colapso de Cobb solo añade a la leyenda de la película. Muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los actores por autenticidad. El sudor, los gritos, los puños golpeando, no era solo una gran actuación, era una realidad vivida. Al ver la película ahora, casi se puede sentir el agotamiento detrás de sus ojos, y hace que el colapso final del jurado 3 se sienta aún más real. El guión nació en una sala de jurado real. Aquí es donde todo comenzó. Reginald Rose, el hombre que escribió 12 hombres en pugna, no solo lo imaginó, lo vivió. En 1954, Rose fue llamado para el servicio de jurado, en un caso de homicidio involuntario. Dentro de esa sala estrecha, experimentó las acaloradas discusiones, las personalidades en conflicto y el peso moral de decidir el destino de otra persona. La intensidad se le quedó grabada. Rose fue a casa y convirtió su experiencia en una obra de televisión de 1 hora. Esa teleplay se convirtió en un éxito tal que sentó las bases para la película 3 años después. Rose admitió que, aunque ficcionalizó gran parte, las emociones y tensiones eran muy reales. Dijo que la sala del jurado se sentía como un campo de batalla, donde la lógica y el prejuicio chocaron de frente. Lo extraño es lo raro que era en ese momento situar toda una historia en un espacio tan confinado. Pero la apuesta de Rose dio resultado.
En lugar de escenarios extensos y melodrama, entregó un guión que redujo todo al diálogo y al conflicto de personajes. Por eso la película todavía se siente fresca hoy, porque está arraigada en algo dolorosamente real. Sin la experiencia de Rose en el jurado, de los mejores guiones del cine estadounidense, podría nunca haber existido. Fue el debut cinematográfico de Sidney Lumet. Aunque parezca increíble, 12 hombres en pugna fue el primer largometraje de Sidney Lumet. Tenía solo 33 años, un talento emergente de la televisión y el teatro, y de repente le dieron las riendas de una película que fácilmente podría hundir su carrera antes de que siquiera comenzara. Eso es presión. Sin embargo, de alguna manera, Lumet convirtió lo que podría haber sido una pieza aburrida en uno de los debuts más fascinantes en la historia del cine. El arma secreta de Lumet fue su experiencia en teatro. En lugar de tratar la película como un gran espectáculo de Hollywood, la montó casi como una obra de teatro. Exigió semanas de ensayos con su elenco antes de que las cámaras comenzaran a rodar, algo inusual en ese momento. Cada pausa, cada mirada, cada cambio en el lenguaje corporal fue trabajado de antemano. Para cuando comenzó el rodaje, los actores se movían como una máquina bien engrasada, listos para estallar con emoción auténtica. Es raro que un director debutante cree una película que críticos y audiencias sigan analizando 60 años después, pero Lumet lo logró. Dirigió clásicos como Tarde de Perros y Network, pero 12 hombres en pugna sigue siendo la película que anunció su llegada. Es un extraño giro de la historia que su debut aún eclipsa las carreras enteras de muchos directores. Ha sido rehecha al menos 7 países. ¿Qué tan poderosa es 12 Angry Men? Lo suficientemente poderosa como para ser rehecha en todo el mundo, en idiomas y culturas completamente diferentes, y aún así resonar con el público. La primera gran nueva versión fue en Alemania en 1963, seguida de adaptaciones en Noruega, India, Japón, Rusia, Francia e incluso China. Cada versión le dio su propio giro cultural a la historia mientras mantenía el núcleo intacto. 12 personas luchando con la justicia dentro de una habitación. Una de las versiones extranjeras más celebradas es la película en hindi Ek Ruka Hua Faisla de 1986. Es ampliamente considerada una obra maestra del cine indio, mostrando cuán universal es realmente la historia. El director ruso Nikita Mikhalkov la rehizo en 2007, añadiendo un comentario cultural único mientras rendía homenaje al original. Lo fascinante es que el tema central, prejuicio, justicia, duda, se traduce perfectamente a través de las fronteras. No importa si el acusado es estadounidense, indio, ruso o francés. El debate sobre la justicia y la verdad resuena en todas partes. Por eso, 12 hombres en pugna se ha convertido menos en una película y más en un lenguaje global para explorar el sesgo humano y la moralidad. La etnicidad del chico era deliberadamente ambigua. En la película, al adolescente acusado nunca se le da un trasfondo claro. Hay indicios de que podría ser puertorriqueño, pero nunca se confirma. ¿Por qué los cineastas dejarían ese detalle vago? Simple, obliga al público a centrarse en los prejuicios de los jurados, en lugar de en la identidad del chico. Estás viendo a 12 hombres proyectar sus prejuicios sobre alguien que realmente no conocen, lo que hace que la historia duela aún más. Esta elección también hace que la película sea atemporal. Al dejar abierta la etnicidad del chico, cada generación de espectadores aporta sus propias tensiones sociales a la historia. En la década de 1950, el público pudo haber pensado en los inmigrantes puertorriqueños. Adaptaciones posteriores cambiaron el enfoque dependiendo del contexto local, ya fuera destacando el racismo, el sesgo de clase o el nacionalismo. Es un truco brillante. Al no decirte exactamente quién es el chico, la historia se convierte en algo sobre todos. Podría representar a cualquier grupo marginado, cualquier comunidad juzgada injustamente. Por eso los debates en la sala del jurado siguen siendo relevantes décadas después. El prejuicio evoluciona, pero el peligro de juzgar a las personas por sus posiciones sigue siendo el mismo. La edición es sorprendentemente escasa. Si estás acostumbrado a las películas modernas, podrías sorprenderte de lo lentamente que 12 hombres en pugna cambia entre tomas. Eso no es una edición descuidada, es una elección deliberada. Al inicio de la película, las tomas son largas, a veces enfocándose en un solo actor durante minutos. Crea una sensación de realismo, como si estuvieras sentado en esa sala del jurado sin escapatoria.
A medida que avanza la película, la edición comienza a acelerarse. Los cortes se vuelven más rápidos y frecuentes, reflejando la creciente tensión de los argumentos. Para cuando los jurados están gritando unos sobre otros, la edición se siente como un fuego rápido, creando la ilusión de caos. Lumet, básicamente, utilizó la edición como un arma para manipular las emociones de la audiencia. Aquí está lo extraño. Parte. Hay muy pocos cortes en la primera mitad de la película, lo cual se consideraba inusual para la época. La mayoría de los directores habrían cortado con frecuencia para mantener el interés, pero Lumet confiaba en el material y en sus actores. Dejó que la cámara se quedara, obligándote a sumergirte en la incomodidad. Fue un movimiento arriesgado, pero funcionó. Esa construcción lenta es parte de lo que hace que la película sea tan suspenseful. Casi fue solo un drama televisivo olvidado. Antes de ser una película, 12 hombres en pugna comenzó como una obra de televisión de 1 hora en 1954. Y sinceramente, si las cosas hubieran sido diferentes, ahí podría haber terminado la historia. Solo otra sólida, pero olvidada transmisión en vivo de televisión. Fue la pasión de Henry Fonda por la historia lo que la llevó a los cines. Sin él, quizás ni siquiera estaríamos hablando de ella hoy. La versión original para televisión se emitió en Studio One, una popular serie de antología. Fue bien recibida, pero considerada solo otro entretenimiento semanal en la edad de oro de la televisión en vivo. Pero cuando Fonda vio el potencial, luchó para llevarla a la gran pantalla. Sabía que el guión tenía la base de algo más grande, y no se equivocaba. Es extraño pensarlo. Una de las películas más influyentes de la historia casi se quedó como una nota al pie en la historia de la televisión. Sin ese salto de la pantalla pequeña a la pantalla grande, las escuelas de cine no lo enseñarían, los directores no lo citarían, y generaciones de audiencias no lo estarían citando. A veces la grandeza pende de un hilo, y en este caso, ese hilo fue la persistencia de un actor. Así que ahí lo tienen, 12 hombres en pugna, la película que era demasiado aburrida para hacer, demasiado barata para importar, y demasiado pequeña para tener éxito hasta que reescribió la historia del cine. Desde actores sudorosos desmayándose en el set hasta remakes internacionales en 7 países diferentes, la película está llena de detalles extraños y fascinantes que nunca esperarías. ¿Cuál de estos datos curiosos te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Después de todo, si una película aburrida sobre un jurado puede convertirse en una obra maestra, imagina qué otros desvalidos descubriremos a continuación.